de la Asociación Internacional de Psicogeriatría, de la Asociación de Neuropsiquiatría y de la Asociación de Alzheimer. Bien, pasada esta etapa de narcisista profesional, les cuento un poquito cuál va a ser la agenda. Primero vamos a hablar un poquito desde el capítulo de trastornos cognitivos y conductuales y de las demencias. Voy a hacer una pequeña apertura yo, con una introducción a la demencia por cuerpos de Lewy. Posteriormente va a hablar el doctor Nicolás Larre, quien va a referirse a los síntomas cognitivos de esta demencia. Y a posteriori, tanto Gastón Bartoli como el doctor Javier Ciliani van a hacer referencia a los síntomas conductuales de la demencia de Lewy, como a los síntomas motores finalmente. Simplemente como introducción, y para los miembros de la comunidad, los no profesionales, nos parecía importante poder definir primero qué es la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Y qué significa esto de una enfermedad neurodegenerativa? ¿Sí? La demencia por cuerpos de Lewy, primero, es una enfermedad neurodegenerativa, y esto significa que hay neuronas en el cerebro que se están muriendo a lo largo de la progresión de la enfermedad. No es el único fenómeno que sucede en el sistema nervioso, ¿sí? No solamente están muriendo neuronas, sino también que están muriendo algunas otras células que acompañan a las neuronas, que se llaman glia. Hay varios fenómenos que acompañan esto, como fenómenos inflamatorios, fenómenos oxidativos, fenómenos vasculares, etc. Pero no queremos ahondar demasiado en eso. Lo fundamental es que en esta enfermedad, en la demencia por cuerpos de Lewy, hay una proteína que habitualmente es muy importante en el lugar de conexión, de contacto entre otras neuronas, que se llaman sinapsis, una proteína que es fundamental en esa sinapsis, que resulta ser que está mal plegada y se comienza a acumular adentro de las neuronas, ¿sí? Ese acúmulo de esas proteínas, que se llama alfa-sinucleína, esa proteína que está mal plegada se empieza a acumular y genera un hallazgo al microscopio muy característico que se llama cuerpos de Lewy. ¿De acuerdo? Lo interesante es que esta enfermedad no tiene mucho más de 100 años descrita. Cuando Friedrich Lewy la describe allá por el 1912, pero sus trabajos habían empezado en 1910. Él estaba recién doctorado en medicina, y ingresa al laboratorio que en ese momento estaba dirigiendo Alois Alzheimer. ¿De acuerdo? Él estuvo a cargo de Alois Alzheimer en un laboratorio en la Universidad de Múnich, que en ese momento era parte de Baviera y era parte del Imperio Alemán. En ese momento en Europa, tanto Alemania como Francia eran dos grandes potencias en lo que tenía que ver con la neurología y la neuropsiquiatría. Para que se den una idea, estamos hablando de que Alzheimer estaba publicando sus trabajos entre 1907 y 1909, esto es 1912, y Parkinson ya había publicado su trabajo. A ver si alguien se puede mutear. Y Parkinson ya había publicado sus trabajos respecto a una serie de pacientes que había visto él como médico clínico en 1817, 1822. O sea, estábamos 100 años adelantados con el Parkinson cuando recién se describe eso. De hecho, Lewy, cuando en el microscopio empieza a visualizar estos cuerpos que yo les contaba, lo hace sobre cortes de cerebros de pacientes fallecidos que habían sido diagnosticados como parálisis agitante, que es lo que hoy conocemos como Parkinson. ¿De acuerdo? Es la segunda causa más frecuente de enfermedades neurodegenerativas. Si uno la asocia con el Parkinson, viene primero el Alzheimer, después viene Parkinson y Lewy. Básicamente, si yo tomo en los mayores de 65 años, la prevalencia, la frecuencia es de 1% de la exposición. El rango de edades en los cuales se puede expresar es entre los 50 y los 80 años, se da predominio de los hombres, y lo interesante es que hasta hace no mucho no sabíamos muy bien qué factores de riesgo genéticos había para esta enfermedad. Hoy sabemos que de aquellas familias que tienen algún antecedente cercano de un paciente con demencia de Lewy, el riesgo es 3-1, ¿de acuerdo? Hay un 36% de heredabilidad de carga genética en esta enfermedad en aquellos que tienen antecedentes familiares. Sin embargo, hasta ahora no están descritos factores ambientales que puedan generar esta enfermedad. Genéticos sí, ambientales no.
¿Qué pasa con el pronóstico de esta enfermedad? Estaba hablando de generalidades. El rango, digamos, para la sobrevida de estos pacientes una vez hecho el diagnóstico es tan amplio como de 2 a 20 años, con un promedio de entre 5 y 7 años. Y lo que se ha visto es que los pacientes con demencia por cuerpo de Lewy tienen un deterioro cognitivo más veloz que lo que tienen los pacientes con Parkinson, y por último, el deterioro cognitivo es más lento, si se quiere, menos veloz en los Alzheimer. Entonces, la velocidad del deterioro cognitivo, dado un paciente con diagnóstico de Lewy, es importante conocer porque el deterioro cognitivo será mucho más rápido en relación al Parkinson. ¿Qué pasa con la calidad de vida de estos pacientes? Bueno, aquí tenemos que pensar en dos aspectos, tanto la calidad de vida de los pacientes como la calidad de vida de los cuidadores. Se ha visto que la calidad de vida de los pacientes se relaciona con el grado de deterioro cognitivo. Y de hecho se ha visto que los pacientes con deterioro cognitivo, en el caso de las demencias por cuerpos de Lewy, reportan peor calidad de vida que los mismos pacientes del mismo estatus, digo que no los mismos pacientes, los pacientes con Alzheimer que tengan el mismo estatus cognitivo. A igual estatus cognitivo, los pacientes con Lewy reportan peor calidad de vida que los pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Por otro lado, los cuidadores de estos pacientes, lo que se llama carga del cuidador, también reportan, los cuidadores de los pacientes con demencias por cuerpos de Lewy, reportan mayor carga del cuidador que aquellos cuidadores que son cuidadores de pacientes con Alzheimer o con demencias vasculares. Por último, es importante tener en cuenta la institucionalización de estos pacientes, donde muchas veces es un recurso más en el tratamiento. Se sabe que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy tienen una institucionalización precoz en relación a otras enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer. De hecho, 2 años antes suelen institucionalizarse los pacientes con Lewy versus los de Alzheimer. También es dependiente del género. Los hombres se suelen institucionalizar con Lewy antes que las mujeres con Lewy. Es importante también la duración de los síntomas que tengan los pacientes. A mayor duración de síntomas, más precoz es la institucionalización. Y también los trabajos demuestran que pacientes con apatía o depresión son más propensos a la institucionalización precoz, como así también los pacientes que tienen síntomas extrapiramidales, que vamos a hablar hoy, que es como la rigidez, la lentitud del movimiento, la alteración de la marcha, y específicamente aquellos que son más rígidos y que tienen menos movimiento que aquellos que tienen temblor. Los más rígidos, los que tienen menos temblor, suelen tener una institucionalización más temprana. También es importante tener en cuenta los tratamientos para ver cuál es el pronóstico si un paciente se institucionalizará precozmente o no. Aquellos que utilizan antipsicóticos, y vamos a ver por qué después, porque estos pacientes pueden tener alucinaciones o delirios, esos pacientes se suelen institucionalizar más precozmente. Sin embargo, medicaciones que utilizamos para el deterioro cognitivo y para algunas otras afectaciones conductuales, como son los inhibidores de colinsterasa, esos pacientes en general retrasan la institucionalización temprana. Por último, la mortalidad, lamentablemente es una enfermedad que por hoy no tenemos una cura del core biológico de su desarrollo, y la leucemia. Sin embargo, sabemos que estos pacientes con Lewy suelen tener una mortalidad más temprana que aquellos pacientes con Alzheimer. Se sabe que incluso en alguna medida la carga genética dada por un gen que se llama el ApoE, 4 suele tener mayor carga. A mayor carga de este ApoE, de este alelo ApoE 4, es mayor la mortalidad de nuestros pacientes, lo cual no deja de ser un hito importante para los colegas poder volver a pedir este ApoE, ¿sí? Y finalmente, la presentación clínica, aquellos pacientes que tengan más síntomas extrapiramidales, más rigidez, más trastornos de la marcha, más temblor, tendrán mayor mortalidad que aquellos no lo tengan, y aquellos que tengan un síntoma que se llama disautonómico, que es el mismo, que es la baja de la presión brusca frente a los cambios bruscos de posición. Y finalmente, aquellos pacientes que tengan mayor compromiso de su funcionalidad, de sus actividades de la vida diaria, también se presupone que es un factor de pronóstico de mortalidad más temprana. Bien.
A posteriori va a continuar el doctor Larre. Doctor, Bueno, ¿quiere? ahí comparto. ¿Ahí se ve? Se ve. Bueno, buenas noches a todos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, queremos contarles un poco de los síntomas cognitivos de la demencia por cuerpos de Lewy, pero para hablar de los trastornos, primero tendremos que entender un poco qué es la cognición, cuáles son las funciones ejecutivas y cómo se diagnostica una demencia también, o qué es una demencia. Bueno, cuando hablamos de cognición, hablamos de lo que es la facultad que van a tener los seres vivos para procesar información a partir de lo que se va a percibir del medio, el conocimiento adquirido, que es la experiencia, y características subjetivas que van a permitir valorar la información que obtenemos del medio. Fíjense que hay varias funciones cognitivas, ¿sí? Entre ellas es razonamiento, aprendizaje, atención, toma de decisiones, lenguaje, memoria y resolución de problemas, pudiéndose afectar en, depende de cada patología, ¿sí? Distintas funciones cognitivas. Después, para entender un poco qué es la demencia, porque la enfermedad se llama demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? ¿A qué es? La presencia de trastornos cognitivos, o sea, de estas funciones cognitivas que estuvimos nombrando recién, o de trastornos conductuales, que van a generar una disfunción en la persona, tanto a nivel laboral o de la vida cotidiana, que van a representar un deterioro respecto al nivel previo, ¿sí? O sea, que los pacientes empiezan con problemas de memoria, atención, funciones ejecutivas y otras de las que nombramos, y problemas conductuales que generan disfunción a nivel laboral y de la vida cotidiana. En general, ¿sí? Requieren, para hacer el diagnóstico de una demencia, asistencia para lo que llamamos actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria se van a definir como aquellas que ejecuta una persona con una frecuencia habitual, las cuales le van a permitir vivir de forma autónoma, integrada en el entorno habitual y cumpliendo un rol social, y entre ellas las que primero se afectan son las que llamamos actividades instrumentales, que son aquellas que son necesarias para adaptarse independientemente al entorno donde la persona vive y requiere mayor destreza. Por ejemplo, preparación de alimentos, hacer compras, uso de teléfono, realizar gestiones administrativas, manejo de medicación o uso de transporte público. Bueno, la demencia por cuerpos de Lewy, las alteraciones cognitivas que vamos a tener principalmente son en los dominios de atención, de lo que denominamos funciones ejecutivas y de visoespacialidad. A nivel de la atención, ¿sí? Se va a dividir en tres grupos, lo que se llama atención sostenida, que es la capacidad para mantener el foco de atención en el tiempo. Por ejemplo, la persona comienza a leer el diario o mirar un programa de TV y a los pocos minutos se desconecta, queda mirando el vacío o se queda dormido. O durante una conversación mantiene la atención al inicio, pero luego deja de responder o responde fuera del contexto de lo que se está conversando. En cuanto a lo que es la atención dividida, es la capacidad para atender más de un estímulo de atención en simultáneo. Por ejemplo, no van a poder hablar mientras caminan, o son incapaces de cocinar y seguir una conversación al mismo tiempo. Y en lo que tiene que ver con la atención selectiva, que es la capacidad de filtrar estímulos y focalizarse en lo que es importante. Por ejemplo, se van a distraer con ruidos de fondo o no pueden seguir una charla si hay más de una persona hablando. En resumen, a nivel atencional, lo que es demencia por cuerpos de Lewy, la persona puede estar atenta un momento y desconectarse al siguiente, le cuesta hacer dos cosas a la vez y se distrae fácilmente con estímulos del entorno. El otro grupo de funciones alteradas son las funciones ejecutivas, entre ellas tenemos distintos subgrupos, como la memoria de trabajo, que lo que nos permite es mantener información por breve periodos de tiempo. Entonces la persona olvida lo que estaba haciendo en medio de una tarea, o pierde el hilo de una conversación si se le agregan nuevos datos. Lo que es velocidad de procesamiento, que es la rapidez para comprender, pensar y responder. La persona va a necesitar más tiempo para comprender consignas sencillas, y pueden tener respuestas lentas con largos silencios. Otro de los grupos es la planificación y organización, que es la capacidad de anticipar y estructurar acciones. Son incapaces de organizar actividades cotidianas, no pueden, por ejemplo, preparar una comida sencilla. Otro de los ítems que se afecta es lo que es inhibición, que es la inhibición es el control de respuestas automáticas o impulsivas. El paciente va a tener menos control conductual, y, por ejemplo, interrumpe conversaciones o dice comentarios fuera de lugar. La flexibilidad cognitiva
que es la capacidad de cambiar estrategias o adaptarse. Por ejemplo, no se puede adaptar a un cambio de rutina y presenta síntomas conductuales a raíz de ese cambio rutinario. Y en la resolución de problemas, que es análisis, toma de decisiones y ejecución de soluciones, no puede resolver situaciones nuevas a que antes lo hubiera hecho bien y necesita guías constantes para poder elegir opciones. Como resumen de este grupo, en la demencia por cuerpos de Lewy, las funciones ejecutivas fallan temprano, la persona piensa más lento, se desorganiza, le cuesta planificar, cambiar de estrategia y sostener información en la mente. Y el otro grupo de alteraciones cognitivas es las visoespaciales, que acá se va también a dividir en subgrupos, en lo que es el déficit en procesamiento visual, que esto significa que el cerebro interpreta lo que ve, tarda mucho en reconocer lo que está viendo, y tiene dificultad para orientarse visualmente en el espacio. Después puede haber alteración de lo que es percepción visual, confunde sombras, reflejos o patrones con objetos reales, percibe figuras donde no las hay, por ejemplo, ilusiones. Hay dificultad en el reconocimiento de formas y relaciones espaciales también, no logra encontrar un objeto, aunque esté a la vista, y tiene dificultad para interpretar imágenes o planos. Y puede haber déficit en tareas visoconstructivas, en lo que es copiar, dibujar, construir, y por ejemplo, cotidianamente, vestirse correctamente o poner la mesa. Como resumen en esto, en la demencia por cuerpos de Lewy, no es que la persona vea mal, el cerebro tiene dificultad para interpretar correctamente lo que ve y ubicarse en el espacio. Y esto que es importante en la demencia por cuerpo de Lewy es lo que llamamos fluctuaciones cognitivas. Como verán, dice que es una característica clínica esencial para el diagnóstico de esta patología, ¿sí? Donde se van a producir variaciones espontáneas y transitorias en la atención y el nivel de alerta. Entonces el paciente va a alternar entre periodos de confusión o somnolencia y momentos de normalidad. Unos ejemplos es, por ejemplo, a la mañana conversa bien y a la tarde tiene dificultad, un día maneja bien el teléfono y al día siguiente no sabe usarlo, o puede vestirse solo por la mañana y a la tarde necesita ayuda total. Bueno, es un poco de las alteraciones de las funciones cognitivas, dejo de convertir. Ahí está. Doctor Bartoli, ¿quiere continuar usted? Muy bien, espero que esté haciendo bien esto de compartir. ¿Cuánta formalidad entre nosotros en estas Esto presentaciones? es un montón. Bueno, No sé si se ve ahí. sí, se ve, se ve. Ponelo modo presentación, así la vemos entera. Ahí estamos. A ver, todavía no. Abajo la podés poner en modo presentación. Ahí estaría en modo presentación, me dice. Ahí está, ¿Se ve? ahí se ve. Sí, sí. Porque yo no los veo a ustedes. Bueno. Muchísimas gracias, Fede, por la verdad poder compartir estos capítulos y dar esta charla informativa a la sociedad y al grupo de colegas. Gracias a Luciana en representación de la AP por darnos el espacio. Y bueno, siguiendo la charla de Nicolás, que la verdad que me dio pie para poder meterme yo dentro de los aspectos neuropsiquiátricos de la demencia por cuerpo de Lewy. Vamos a marcar una pequeña hoja de ruta como para no perdernos en estos minutos y seguir, como decía recién Nico, con las fluctuaciones cognitivas, hablar algo de alucinaciones, del trastorno de la conducta del sueño REM y por último los cambios en el ánimo y la conducta. Vamos a ver, como bien marcaba recién, las fluctuaciones cognitivas y la atención van a ser cuadros variables que va a dividirse en diferentes situaciones mediante el paso del día. ¿Por qué se marcan estas situaciones? Bueno, porque es parte de la sintomatología clave de esta patología. Como decía recién Nicolás, por la mañana temprano podemos ver a un paciente alerta, funcional, que puede mantener conversaciones coherentes. A medida que va avanzando el día, ya empiezan con periodos de confusión, desorientación repentina. A la tarde puede tener una recuperación parcial los pacientes y llegado a la noche, somnolencia excesiva o agitación nocturna. ¿Por qué nombro esto si yo tengo que ver y dar la parte de los aspectos conductuales? Porque esto genera en estos pacientes muchísima frustración, muchísima angustia, confusión, irritabilidad y principalmente estos pacientes descargan con la familia y los cuidadores, ¿sí? Y es una queja constante de ellos mismos, ¿sí? Cuando llega la consulta, esa discusión que se genera
con los pacientes y los familiares y mismos los cuidadores, porque no llegan a comprender muchas veces que estos pacientes presentan esta sintomatología variable de fluctuación cognitiva, y aquellos que los visitan, por ejemplo, en el mismo horario, o aquellos que justamente caen y pueden conversar con los pacientes y dicen, no, pero si papá está bien, cuando yo lo voy a visitar, vos agrandás la sintomatología. No, sepan que las fluctuaciones son variables, las fluctuaciones cognitivas existen y es un síntoma cardinal dentro del deterioro cognitivo o la demencia por cuerpos de Lewy. También es sumamente importante el cuadro de las alucinaciones visuales, principalmente, ya que estos pacientes lo presentan en el 80%, ¿sí?, dentro de la sintomatología neuropsiquiátrica, y es uno de los primeros síntomas que suelen florecer dentro de la demencia. Vamos a ver que es un síntoma de suma importancia para poder llegar al diagnóstico concreto, y a la hora de presentarlo hay que tratarlo, ¿sí? No es que hay que esperar porque el paciente tiene conciencia de situación o tiene conciencia de que esto es algo que puede llegar a surgir. Hay que tratarlo desde el momento cero, esta sintomatología. Y vamos a ver que tiene características distintivas estos cuadros alucinatorios, ya que estos pacientes, como también marcaba recién Nicolás, típicamente ven bien formadas estas alucinaciones, ocurren más frecuentemente en el atardecer o en condiciones de baja iluminación. Como dije anteriormente, los pacientes pueden tener cierta conciencia de que no son reales y pueden muchas veces resultar inquietantes o atemorizantes. Por eso es importante el poder conversarlo en la consulta o aprovechar estas charlas informativas para familiares y cuidadores y pacientes, que puede ser un síntoma dentro de lo que puede desarrollar el paciente. Otro tipo de modalidad a nivel alucinatorio pueden ser las alucinaciones auditivas, táctiles y olfativas, pero ocurren en menor frecuencia que las visuales. Dentro de los síntomas premotores que puede presentar esta patología se encuentra el trastorno de la conducta del sueño REM. ¿Y a qué hacemos alusión cuando hablamos de este trastorno? A la pérdida tónica muscular normal durante el sueño, ¿sí?, permitiendo que los pacientes representan físicamente sus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes nos van a contar en la consulta que tienen manifestaciones como movimientos violentos, puñetazos, patadas, gritos, que hablen durante el sueño y terminan muchas veces cayéndose de la cama. Esto que lleva muchas veces a que las parejas empiecen a dormir en camas separadas, ¿sí?, ya que obviamente el que presenta esta sintomatología no se da cuenta que la tiene, ¿sí? Por lo tanto, el que recibe los golpes y la peor parte es el compañero o compañera que se encuentra al lado. Por lo tanto, el trastorno de la conducta del sueño REM tiene un valor predictivo dentro de la demencia por cuerpo de Lewy y puede preceder años, incluso décadas, antes de la aparición de otros síntomas cognitivos. Y como marqué anteriormente, es uno de los marcadores conductuales más tempranos y específicos de este cuadro demencial, y la detección puede facilitar el diagnóstico precoz y la planificación del cuidado de los mismos. Dentro de los cambios del estado de ánimo, vamos a ver que el paciente puede desarrollar cuadros de depresión, y esto lo vamos a ver muchas veces, ya que afecta entre el 30 y el 50% de los pacientes, caracterizado por tristeza persistente, pérdida de interés y desesperanza, acompañado muchas veces de cuadros de ansiedad como preocupación excesiva, inquietud física, miedo desproporcionado, que afecta al funcionamiento diario de los pacientes y también afecta a los cuidadores. Los cuadros de apatía, a diferencia de otros cuadros demenciales, tienen un porcentaje mayor en la demencia por cuerpos de Lewy, mucho más que en la demencia por enfermedad de Parkinson, y suele estar acompañado del comportamiento de inquieto, irritabilidad extrema y ocasionalmente respuestas agresivas, verbales o físicas, ¿sí? Lo que lleva muchas veces también, con el desarrollo de este deterioro, a la pérdida control de los impulsos y el control social inapropiado, que no era característico de esta persona. Y dentro de los síntomas psicóticos, habíamos hablado anteriormente de las alucinaciones. Vamos a ver que estos pacientes, a medida que van desarrollando esta patología, comienzan con cuadros delirantes, ¿sí?, ideas de robo, de infidelidad y persecución. Por lo tanto, es
como dije en un primer momento, es importante poder tratar esta sintomatología desde el momento en que el paciente lo expresa o que nosotros podemos averiguar que la presenta. Por lo tanto, como para ya ir concluyendo esta partecita respecto a la sintomatología neuropsiquiátrica, saber los manejos terapéuticos y las perspectivas futuras. No voy a hablar de tratamiento específico para demencias por cuerpo de Lewy con respecto a la neuropsiquiatría, pero saber que el tratamiento farmacológico es esencial para contener a los pacientes con esta sintomatología. Sabemos que los inhibidores de la colinesterasa muestran beneficios moderados. Saber también que los antipsicóticos típicos pueden causar reacciones severas, por lo tanto es importante recurrir a antipsicóticos atípicos, ¿sí? Llamados también los de segunda o tercera generación. El abordaje farmacológico no siempre alcanza, por lo tanto necesitamos trabajar con abordajes no farmacológicos. Dentro de esto la terapia ocupacional, la fisioterapia, la estimulación cognitiva, musicoterapia y adaptaciones ambientales son fundamentales para mantener la calidad de vida de estos pacientes, junto también con el trabajo de la familia y sus cuidadores. El trabajo inter y multidisciplinario es algo fundamental para este tipo de tratamientos, ya que se maneja mucho mejor con equipos integrados por neurólogos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas. Y lo que se va buscando siempre es investigaciones neuromarcadores, ¿sí? Ver el desarrollo de herramientas diagnósticas más precisas y tempranas, incluyendo detección de alfa-sinucleína en fluidos biológicos y técnicas de neuroimágenes avanzadas, y evaluar también a futuro terapias dirigidas, ¿sí? Investigaciones activas en tratamientos que reduzcan la agregación de alfa-sinucleína y promuevan la eliminación de cuerpos de Lewy y protejan las neuronas del daño progresivo. Por ahora tenemos que seguir trabajando con el pequeño arsenal que tenemos junto con el apoyo de los abordajes no farmacológicos, ¿sí? Y como para concluir, saber que mejorar el diagnóstico temprano va a aumentar la conciencia pública y profesional y garantizar accesos a servicios de calidad son imperativos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias afectadas por esta patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Damos paso entonces a Bueno. Javier. Bien, Gastón, te voy a pedir que dejes de compartir cuando Ahí puedas. estamos. Quiere mostrar su gatito y no Ahí quiere está. Bueno, ¿Dejó de compartir ahí? Sí, Sí. bien. A ver si puedo ampliar la pantalla. fíjate abajo en modo presentación. Abajo, Sí, estoy viendo chiquito ahí, pero no. 4, la quinta. El quinto dibujito que tenés. 1, 2, 3, 4, 5 ahí. Sí. Pero no me está dando bolilla el comando. No, Tarda si un no, poco, Javi, ¿eh? ¿Sí? Tarda, sí. A ver. Entrar en pasar. si no podés ir arriba a la ¿Ahí? barra de... Todavía no. Si no podés ir arriba a la barra donde dice archivo, inicio, insertar, etcétera, hasta Sí. presentación diapos. A ver ahí. A ver si ahí te deja. Ah, pero no me deja manejar el mouse, como que no puedo abrir las. Ah, Ahí está el problema. el cursor, ¿no? El cursor, o sea, me muevo el mouse, pero no puedo Hace una abrir. cosa, salí de compartir, abrí Bien, la presentación. sí. Pongo el Esto modo. lo hace Javier para llegar a generar un poquito de suspenso y mayor expectativa. ¿Eh? A ver ahora. A ver ahí, vamos de nuevo. Ventana, compartir. No, estamos Bueno, igual. todo igual, sí. Salvo que yo- ¿Ahí?
Ahí está, Ahí. Javi. Ahí está. Ahí Ya. está. Sí. Bueno, no los veo a ustedes, pero arrancamos. ¿Estamos? Vamos. Me escuchan. Bueno, gracias y perdón por la demora. Gracias, Nicolás, Federico y Gastón, por la invitación. Como sapo de otro pozo, neurólogo en este grupo de psiquiatras y neuropsiquiatras, me toca hablar de los aspectos motores de la enfermedad, de la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Por qué es importante esto? Porque en general muchos de los pacientes, más del 80% de los pacientes con esta patología van a tener sintomatología motora y suelen ir al neurólogo como primera consulta, y el neurólogo es el que debe pesquisar elementos para hacer un correcto diagnóstico y un correcto diagnóstico diferencial particularmente. Y fíjense que ya, como decía Federico en su presentación inicial, Friedrich Lewy ya describe estos cuerpos, estas inclusiones en las neuronas, que fueron los cuerpos de Lewy, en pacientes que tenían enfermedad de Parkinson, una enfermedad descrita en 1817 con sintomatología motora dominante. Y unos años después se sabe que esas inclusiones llamadas cuerpos de Lewy era esa proteína mal plegada que se llama alfa-sinucleína en los cuerpos neuronales, que es la proteína anormal que termina dañando y matando a las neuronas funcionantes. En la década o sea, en los años 2000, en 2003, unos hermanos neuropatólogos, los hermanos Brack, fueron los que describieron que estos cuerpos de Lewy en pacientes con enfermedad de Parkinson, a medida que evolucionaba la enfermedad, había una progresión de estas inclusiones intraneuronales desde las regiones más profundas e inferiores del cerebro, como el tronco cerebral, hacia las regiones más subcorticales y corticales a medida que pasaba el tiempo, y se demostró que la demencia, tanto en enfermedad de Parkinson y obviamente la demencia de cuerpos de Lewy, está claramente relacionada con mayor distribución o prominente distribución de estos cuerpos de Lewy en las regiones de la corteza cerebral, donde radican las funciones cognitivas que Nicolás aclaró en la presentación anterior. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos los neurólogos y todos los que nos dedicamos a este tipo de patologías es si la enfermedad de Parkinson, la demencia en la enfermedad de Parkinson, que ocurre en poco más del 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, y esta demencia por cuerpos de Lewy, son enfermedades diferentes o son fenotipos, o sea, manifestaciones clínicas de una misma enfermedad. Por lo tanto, hoy nos debatimos si los científicos, los que estudian esto, se debaten en si deberíamos hablar de distintas enfermedades o incluir esto en que sería una gran bolsa de gatos, enfermedades por cuerpos de Lewy, y después describir las características de cada uno, porque el sustrato patológico final va a ser la presencia de estas inclusiones neuronales llamadas cuerpos de Lewy. Un poco con los criterios diagnósticos de la demencia por cuerpo de Lewy, yo me voy a detener en lo que son una de las características clínicas principales, que es la presencia de signos motores espontáneos de parkinsonismo. Y ahora voy a tener en detalle un poco a qué llamamos parkinsonismo. Pero también hay otras características clínicas de apoyo que, si bien no tienen una relación directa con la movilidad, son importantes porque van a alterar significativamente la calidad de vida en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, porque la disautonomía, es decir, alteraciones del sistema nervioso autonómico, algo que no podemos dominar con nuestra voluntad, como es el funcionamiento vesical, como es el funcionamiento cardiovascular y el control de la presión, como es la sudoración o la temperatura corporal, son manifestaciones muy frecuentes y que pueden presentarse muy precozmente en los pacientes con demencia de Lewy, y eso lo que va a generar es inestabilidad postural, caídas, desmayos, síncope, con un aumento importante de la comorbilidad traumática de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Ahora bien, en los estudios complementarios yo me voy a detener en esta imagen del medio que le estoy pasando el cursor, que es una tomografía donde se demuestra de manera indirecta el déficit de la dopamina que existe en las zonas profundas del cerebro y que
está en correlación directa con el grado de los signos motores que presentan estos pacientes, que son signos motores de tipo parkinsoniano. Por lo tanto, la consulta inicial al neurólogo no va a ser por trastorno cognitivo, en la gran mayoría de los casos, sino porque el paciente presenta elementos compatibles con un cuadro de Parkinson, lo que llamamos parkinsonismo, 5% de los casos. ¿Y qué es parkinsonismo? Es la presencia de una tríada clínica sintomática donde al menos 2 de estos 3 elementos, bradicinesia o lentitud de movimientos, rigidez muscular y o temblor, tienen que estar presentes para decir este paciente tiene un cuadro parkinsoniano o un parkinsonismo. Y dentro de esos 3, sí o sí, la bradicinesia, que se clasifica como una lentitud en el inicio y ejecución del movimiento y abarca tanto la amplitud y la velocidad del movimiento, siempre debe estar presente en esta tríada para decir que este paciente tiene un cuadro parkinsoniano. La conjunción de estos 3 elementos motores va a dar las características fisionómicas que vamos a encontrar en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Una inexpresividad en el rostro, que es la llamada hipomimia o amimia, lo que clásicamente en la enfermedad de Parkinson se llamó la cara de jugador de póker, el trastorno del habla, aumento de salivación, problemas para tragar, una postura en flexión, como ven en la figura de este señor, la postura en flexión del tronco, con una tendencia a inclinar el tronco hacia adelante, una aceleración de la marcha o propulsión. La marcha siempre va a ser una marcha a pequeños pasos, una marcha lenta, con menor braceo al caminar, los brazos pegados al cuerpo durante la marcha. Rigidez muscular, los músculos pueden sentirse y palparse tensos, con dificultad para poder hacer estiramientos. La inestabilidad postural puede ser motivo frecuente de caídas, y el temblor, que también puede estar presente, suele abarcar los miembros, también puede afectar la mandíbula, también puede afectar el mentón, y una de las características de estos pacientes en estadios iniciales es la disminución del tamaño de la escritura o micrografía, que es muy característico en pacientes con enfermedad de Parkinson. Ahora bien, cuando nosotros en el consultorio como neurólogo vemos a un paciente que reúne las características de un síndrome parkinsoniano, la primera pregunta es, ¿esto será enfermedad de Parkinson? Porque es la enfermedad más frecuente. Y fíjense que todo paciente con parkinsonismo, no es mi intención que se sepan toda esta lista, pero todas las posibilidades diagnósticas que nos enfrentamos los neurólogos cuando vemos un paciente con un cuadro parkinsoniano. La de Parkinson va a ser como enfermedad neurodegenerativa la más frecuente de este grupo, pero hay un sinnúmero de otras posibilidades etiológicas y aparece, fíjese acá en chiquito, como casos esporádicos la demencia con cuerpos de Lewy, es decir, la patología que estamos tratando en esta reunión. En la evaluación neurológica, los neurólogos le damos mucha importancia a lo que se llaman las banderas rojas, es decir, elementos clínicos que van a ir apareciendo en la evolución temprana del cuadro parkinsoniano y que nos van a hacer pensar que lo que estamos viendo no es enfermedad de Parkinson y que podemos estar frente a esta patología de demencia por cuerpos de Lewy. Una de las cosas que decía Gastón es premotores, trastornos severos de la conducta del sueño REM, en esto, inestabilidad postural precoz, esto no es característico en la enfermedad de Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson no suelen tener caídas precoces en los primeros años de la evolución, pero sí es frecuente en la demencia por cuerpos de Lewy. Las caídas, los cambios posturales tanto del tronco como del cuello, el temblor, el típico temblor de reposo que cuando uno ve a un paciente en la calle y lo mira y dice tiene Parkinson porque le ve el temblor, tampoco es tan frecuente en la demencia por cuerpos de Lewy. Puede haber otros movimientos involuntarios como sacudidas musculares que se llaman mioclonías y a veces se confunden con temblor, por eso la observación neurológica es muy importante. Lo que decía Gastón también, los días buenos y los días malos, las fluctuaciones que ocurren en lo cognitivo y conductual también ocurren en lo motor. El paciente puede tener momentos del día con mala movilidad y momentos del día o días enteros con una movilidad casi que hace pensar que no tiene nada, que no tiene ninguna patología. Y estas fluctuaciones motoras se van diluyendo a medida que la enfermedad avanza. Desmayos, sueño excesivo, son elementos que tenemos que buscar, preguntar,
porque los pacientes pueden hacer cambios bruscos en su presión arterial, lo que se llama hipotensión ortostática, se les baja bruscamente la presión, y esto cuando se incorporan de la cama o de una silla, o cuando empiezan a caminar, y esto puede ser motivo de caídas y desmayos y traumatismos, entre ellos traumatismo de cráneo. Sabemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson responden a un fármaco modelo, que es la levodopa, el fármaco más importante en la enfermedad de Parkinson, y los pacientes con demencia por cuerpos de Levy también pueden responder, a veces parecido a lo que lo hacen los pacientes con Parkinson. Pero muchas veces esta respuesta no es la que vemos con claridad en los pacientes con Parkinson, y esto también es una bandera roja o un signo de sospecha de una patología diferente a la enfermedad de Parkinson. Otra de las cosas es que los pacientes con demencia por cuerpos de Levy son extremadamente sensibles a los efectos secundarios de psicóticos o psicofármacos neurolépticos. Se ponen extremadamente rígidos o extremadamente somnolientos, aún con bajas dosis ínfimas, y esto también hay que considerarlo. El trastorno de la deglución, el aumento de la salivación y buscar otras disautonomías como problemas digestivos de el vaciamiento gástrico, constipación, los problemas urinarios, todo hace también al combo de la disautonomía que acompaña al parkinsonismo en las etapas tempranas de la demencia por cuerpos de Levy. Para ir terminando, existe una regla que es la regla del tiempo, que si bien hoy está muy controvertido, pero es importante en la práctica clínica tenerla presente como sospecha diagnóstica. Aquel paciente que concomitantemente empieza con un cuadro parkinsoniano y deterioro cognitivo y síntomas conductuales, no pensemos en enfermedad de Parkinson. Aquel paciente que dentro de del primer año de evolución de un cuadro parkinsoniano desarrolla demencia, tampoco pensemos en una enfermedad de Parkinson. Tiene alta sospecha de tratarse de una demencia por cuerpos de Levy. Como consideraciones finales, me parece importante que la precisión diagnóstica y el diagnóstico precoz son fundamentales para brindar una adecuada calidad de vida en etapas tempranas a los pacientes, que todo paciente con un cuadro parkinsoniano requiere una exhaustiva evaluación clínica para un correcto diagnóstico diferencial. Los métodos complementarios de imágenes no reemplazan a la clínica, pero sí son herramientas importantes que aportan para el diagnóstico. Como todas estas patologías neurodegenerativas, necesitamos de un enfoque multi e interdisciplinario a la hora de evaluar la terapéutica, porque es una enfermedad multifacética, tiene mucha sintomatología sistémica, y desde el punto del manejo de las características motoras, nos tenemos que centrar en prevenir caídas con una rehabilitación temprana de marcha, equilibrio y postura, hacer una precoz terapia de la voz y de la deglución, esto es del terreno de la fonobiología, la pesquisa y acción en consecuencia, cómo nos manejamos con los fármacos durante las fluctuaciones que tienen estos pacientes, pesquisar esta disautonomía, la presión baja, el trastorno urinario, la sudoración, porque puede ser una comorbilidad importante asociada a la alteración motora. Siempre hay que evitar, son pacientes añosos en la gran mayoría, debemos evitar polifarmacia y en particular debemos evitar psicofármacos que bloqueen la dopamina porque los puede poner extremadamente rígidos o con mucho más compromiso motor, y esto es un ida y vuelta en la charla con el neuropsiquiatra. Siempre usar con prudencia los medicamentos para mejorar la parte motora, particularmente la levodopa y otros agentes antiparkinsonianos, porque nosotros con esto podemos exacerbar manifestaciones conductuales como alucinaciones y delirios. Entonces tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones qué tipo de droga y qué dosis utilizar. Y siempre es importante la educación y el apoyo tanto a la familia como a los cuidadores para enfrentar con éxito los desafíos de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Nos quedan poquitos minutos. No ha habido comentarios o preguntas en el chat. Eso me hace suponer o que el auditorio está catatónico, ¿sí? O que hemos podido cubrir algunas de las expectativas mayores que tenían.
sepan entender los colegas que se tomaron el tiempo de compartir espacio con nosotros, que esta fue una charla ciertamente básica, porque iba dirigida, repito, a la comunidad general, ¿sí? Obviamente, si hay después inquietudes, podremos hacer algún encuentro para colegas, para profesionales, pero ya si eso hay inquietud. Ahí están pudiendo poner en el chat los mails. La doctora Arakaki está pidiendo la palabra, y desde ya, doctora, adelante. Perdón, creo que, bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a los 4. No sé si se escucha. Tomoko, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? No, quería escribirle un mensajito para felicitar a los 4 por el poder de síntesis que tuvieron los 4, porque creo que no dejaron de mencionar los puntos más importantes que les tocó a cada uno, y me pareció muy, muy completo, a pesar del muy poco tiempo que tuvieron cada uno, ¿no?, de los disertantes. Así que los felicito a los 4. Muchas gracias. Gracias, Tomoko. Muchas gracias. Gracias, Tomoko. Además. Para cerrar, yo lo que querría destacar es, este es el tercer Día Internacional Mundial que hace referencia a esta demencia, el tercero nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Hace muy poquito que la comunidad científica a nivel internacional se organizó para empezar a sistemáticamente, año a año, generar conciencia de esta entidad. Hace muy poco. Lo otro que yo mencioné y que habían mencionado mis colegas, Parkinson lleva muchos años de ventaja de alguna manera, 1817 frente a 1912. No importa las fechas, lo que quiero decir es, hace muy poco relativamente que estamos aprendiendo de esta enfermedad. Es muy difícil todavía, a pesar de toda la tecnología que tenemos, de todos los grandes señálogos que tenemos, poder hacer una buena distinción entre estos tres grandes grupos de enfermedades, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpo de Lewy o Levy y la enfermedad de Parkinson. Todavía nos cuesta mucho desde lo clínico, como bien dijo Gastón y Javier, el hecho de que vayamos progresando en la detección de marcadores específicos nos va a ayudar a poder distinguir esto, como hay en tantas otras especialidades de la medicina. En relación a los tratamientos, hay algo que siempre nosotros insistimos mucho en CEMIC con el doctor Larre, es a la comunidad, a los pacientes, a los familiares, es que algunas enfermedades sean todavía incurables, no implica que no hay muchísimos tratamientos por hacer, ¿de acuerdo? Incurable no significa intratable. Muchas veces cuando nuestros pacientes, ustedes lo saben como colegas también, cuando reciben diagnósticos de enfermedades que por ahora son incurables, pareciera ser que ese es sinónimo de intratable. Y todos mencionamos de alguna manera algunas intervenciones que están justificadas a hacer y están estudiadas, que valen la pena hacer. Ni hablar de la orientación familiar, ni hablar del apoyo al cuidador. Porque muchas veces nos concentramos en las patologías y no en ese entorno que es el cuidador, que es el equipo de profesionales, la institución de salud, que es el sistema de salud, ¿no? Hay varios cuidadores en extenso, como si fuesen catáfilas de salud. Bueno, hay gente que se sigue queriendo sumar, ya estamos pasados de la hora. Vamos a registrar estos mails que nos dejaron para que los podamos invitar. Así que bueno, agradecidos a los colegas que me acompañaron, Nicolás, Gastón, Javier, y obviamente a todos. Muy buenas noches. Gracias a la AP y Lu por todo el apoyo, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Muchas gracias.